Muy buenas tardes a todos. Hoy empezamos un nuevo módulo, un nuevo tema en realidad en nuestro módulo de neonatología. Y antes de hacerlo, por favor, permítame llamarles a la lista. Está Yanira Jacopa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ágala Almanza. Iván Arancibia. Paul Ávila. Aldair Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Barrón. María Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Stephanie Berríos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gilda Bolívar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Maya Bustamante. Claret Calderón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Orlando Castro. Presente, doctor. Eva Gabriela Chávez. Priscila Chuca. Jael Copa. Silvia Cruz. Presente. Rolando Cruz. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino Diverno. Luis Fernando Donaire. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Johnny Flores. Presente, doctor. Reina Flores. Noelia Flores. Presente, doctor. Raiza Guerrero. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Guaita. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Efraín Mamani. Guido Mendieta. Ana Beatriz Mogro. Ana Beatriz Mogro. Buenas tardes. Soledad Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ever José Ortiz. Presente, doctor. Araceli Otondo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valeria Peñafiel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Janina Quispe. Giselle Rocha. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Noelia Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Beatriz Salinas. Ariadna Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Fabián Sandoval. Buenas tardes. Fabián Sandoval. Cristian Silva.
Adrián Sousa, Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lisbeth Tolava. Presente, doctor. Sergio Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Sven Vargas. Presente, doctor. Araceli Vargas. Luis Marcelo Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Presente, doctor. Eunice Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Giselle Yucra. Romina Zelaya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema. Recuerden que habíamos hablado ya todo lo concerniente a la perinatología. Eso nos permitió un poco ubicarnos en lo que es el campo neonatal, un área que se extiende tanto en el periodo concepcional a partir de la semana 28 en promedio, en otra hora el límite de viabilidad, ahora por supuesto el niño ya de 24 semanas es viable, y también en todo el periodo neonatal, especialmente en los primeros 7 días de vida. Ese campo tan amplio tenía que ser abordado, puesto que ahí es donde se va a centrar la mayor mortalidad. Ahora vamos a hablar de otro tema que es, por supuesto, importantísimo, que es la asfixia perinatal. ¿Por qué importante? Me dirán, porque en realidad es ahí donde se va a centrar una de las primeras 3 causas de muerte en el grupo neonatal. La primera de ellas es la prematuridad, la siguiente es la sepsis y la tercera, la asfixia perinatal. Por lo tanto, como comprenderán, enormemente frecuente. Entendemos que la asfixia es un proceso donde el niño durante la vida fetal, inclusive antes del nacimiento, presenta un flujo menor de oxígeno y que esto va a traducirse en cambios tanto clínicos como bioquímicos en el paciente. Sin embargo, desde luego la definición bioquímica es tal vez la más cercana porque clínicamente a veces es difícil poder determinar cuándo un niño está asfixiado. Bioquímicamente expresa la alteración en el intercambio, ¿no es cierto?, de sangre desde la placenta hacia el niño, que desde luego se va a manifestar por una acidosis, por una hipercapnia y una hipoxemia. Todos estos cambios que desde luego van a manifestarse clínicamente por algunos signos neurológicos que son muy evidentes y plasmados en una escala que se llama la escala de Sarnat y Sarnat modificada. Por lo tanto, la asfixia tiene más una definición bioquímica que clínica, aunque evidentemente hay algunos datos sumatorios que nos van a dar la imagen para decir este niño sí está asfixiado y este otro niño no. Fíjense su alta prevalencia, fíjense que de 1000 nacidos vivos, 50 de ellos pueden tener algún grado de asfixia y asfixias muy severas, muy graves que desde luego son muy invalidantes y que dejan mucha secuela a los niños, se da en el 5 a 7 por 1000. Las encefalopatías, que son las complicaciones neurológicas secundarias a la asfixia, se dan en 1 a 1.5 cada 1000 nacidos vivos. Y desde luego requieren la terapia de hipotermia entre 0.6 a 0.8 por 1000 de los recién nacidos. La OMS considera que existen aproximadamente en el mundo 3.600.000 niños con asfixia. Y en Bolivia representa la 32ava porcentaje de muerte en los pequeños. O sea, se ve que evidentemente es muy prevalente como causa de muerte en nuestro país. Es la tercera causa de enfermedad, pero muy alta su prevalencia de muerte. Las secuelas a largo plazo, como ser, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil, se dan en el 23% de los niños afectados. Y desde luego, la mayor parte de las asfixias se produce durante el parto y en el posparto inmediato. O sea, la mayor parte de las asfixias serán durante el trabajo de parto y el posparto inmediato. Por lo tanto, es importante ese periodo donde más se centra el componente.
Hay varios componentes del diagnóstico de asfixia. El primero son los antecedentes maternos, donde evidentemente se destaca un evento perinatal que ha generado hipoxia y algún otro factor de riesgo que genere esa misma falta de oxígeno al niño. Ahí tenemos, por ejemplo, como antecedentes los elementos que se asocian especialmente a la hipertensión arterial materna. Evidentemente, un componente diagnóstico importante es el monitoreo cardíaco fetal, que habitualmente lo hacemos en el trabajo de parto, ¿verdad? Ingresa un niño o una gestante a la sala de preparto y ahí se le hace un monitoreo constante fetal para ver si es que el niño está teniendo un latido cardíaco con las características que debe tener. Y por lo tanto, si detectamos alguna alteración en ese latido cardíaco, pues diremos que ese niño está con una probabilidad de estar presentando asfixia. También, por supuesto, al momento de nacimiento y después de una hora del mismo, la gasometría de cordón umbilical, especialmente de arteria, se podría hacer también de venas, pero especialmente de arteria, de cualquiera de las arterias umbilicales, es un elemento importante dentro del punto de vista diagnóstico de la asfixia. Otro elemento fundamental también es el APGAR, que ya lo habíamos comentado, que hacíamos a todos nuestros recién nacidos, pero el que más se ha demostrado tener utilidad en el niño es el que se realiza a los 5 minutos. Y diríamos que el niño puede estar asfixiado en base a otros parámetros más desde APGAR cuando está menos de 5. Los signos de encefalopatía hipóxico-isquémica en cualquiera de sus grados, valorados con la escala que les comentaba anteriormente de Sarnat y Sarnat, también son un indicativo, un factor de riesgo de asfixia. Y desde luego, cuando hay algún compromiso en algún órgano en el niño, pues también pensaremos de que el niño está teniendo las consecuencias de una asfixia perinatal. Como ven, hay varios factores maternos, fetales, del trabajo de parto, del parto mismo, bioquímicos como es la gasometría y el test de APGAR que nos van a orientar a el diagnóstico o la posibilidad de una asfixia perinatal. Ahora bien, durante el embarazo, uno puede, ya dentro del punto de vista del control prenatal o la atención misma en el trabajo de parto, ver si la mamá tiene algún factor en el embarazo o el niño mismo si tiene algún factor en el embarazo que le predispone a la asfixia. Por ejemplo, hablamos de clase 1 cuando no hay ningún factor de riesgo. O sea, aparentemente no existen factores de riesgo, por lo tanto será un embarazo de clase 1. El clase 2 se refiere a algunos cambios que se dan en el proceso de antes del parto. Por ejemplo, un factor de riesgo es que la señora venga con un primer embarazo. O sea, vale decir, una nulípara, nunca ha tenido su bebé, ¿no es cierto? Ahora se está preparando para tener su niño, pues ese es un factor que está relacionado con la clase 2 de riesgo de asfixia perinatal. O en su defecto también una edad materna muy alta. Por ejemplo, si una mujer va a tener su bebé con una edad de más de 40 años, ya diremos que ese es un factor de riesgo clase 2 para asfixia perinatal. El peso de la mamá, ¿no es cierto? Estamos controlando un embarazo con una señora que está en obesidad, ¿no es cierto? Entonces diremos, no, esta señora tiene un factor de riesgo de asfixia perinatal para su niño. Un oligohidramnios o polihidramnios también pueden ser indicativos de asfixia. Es muy común encontrar cuando lleguen las mamás a sala de parto o antes de nacimiento, se hace una ecografía y ven que hay escasísimo líquido amniótico en el pequeño, entonces, ¿qué diremos? Que tiene un embarazo de alto riesgo, clase 2 para asfixia perinatal. Aparte de aquello, un retardo de crecimiento intrauterino. Vemos que el feto en el útero está con muy poco crecimiento para la edad gestacional que tiene, o sea, vale decir, tiene un retardo de crecimiento intrauterino. Ese es otro factor de riesgo para asfixia al momento de nacer. Cuando el parto no se ha podido dar en forma espontánea y se hace una inducción o una conducción del trabajo de parto mismo, entonces hablamos también que ese mismo hecho de hacer una inducción o conducción ya es un factor de riesgo para la asfixia perinatal. Enfermedades maternas, aparte de la hipertensiva, como una cesárea previa o un estado trombofílico en la madre positivo,
son indicativos de riesgo de asfixia perinatal. Esa es clase 2. O sea que si viene una mamá sin ningún factor de riesgo, todo lo que hemos hablado es negativo, pues es clase 1, no hay ningún problema. Si viene con algún factor de riesgo, por ejemplo, es una mamá que tiene un estado trombofílico determinado laboratorialmente positivo, pues ¿qué habrá que pensar? Que ese niño tiene un factor de riesgo para asfixia perinatal en grado 2, en clase 2. Y clase T se refieren a alteraciones ya durante el trabajo de parto mismo, o sea, intraparto. Por ejemplo, un evento perinatal agudo, vale decir que el niño haya presentado algún problema perinatal en el momento mismo del trabajo de parto. Un líquido amniótico, por ejemplo, que sea meconiado, hemos roto bolsa y hemos visto que es un líquido meconial, ese es un factor de riesgo clase 3 para asfixia. Una madre que viene a la consulta en trabajo de parto con fiebre, ese es otro factor de riesgo de asfixia, clase 3. Una taquicistolia en la gestante, donde presenta en el lapso de 10 minutos más de 5 contracciones, prácticamente 10 minutos, prácticamente la señora termina la contracción y empieza, termina y empieza, pues la señora tiene una taquicistolia, da la imagen de un riesgo de asfixia perinatal. La ruptura uterina, por supuesto, es también un factor de riesgo. Esto generalmente se da en mujeres con embarazos múltiples o en su defecto con cesáreas previas, donde se da la ruptura uterina. El abrupto placentario, vale decir una placenta previa sangrante, por ejemplo, serán para nosotros un factor de riesgo de asfixia perinatal. Aparte de aquello, tendremos el hecho de que el feto tiene la cabeza demasiado grande para el hueco pélvico de la señora, una desproporción cefalopélvica, lo cual da la imagen de una asfixia perinatal. Una distosia de hombros, por ejemplo, al momento de salir, notamos que el hombro se le ha enclavado en la sínfisis pubiana en el niño, ese es un factor de riesgo para asfixia perinatal. Y desde luego los prolapsos de cordón umbilical. Cuando hay tanto factores preparto como intraparto, hablamos de una clase 4 ya de asfixia perinatal en nuestros recién nacidos. Ahora bien, es esencial el monitoreo cardíaco fetal. En ese monitoreo cardíaco fetal, ¿han visto ustedes alguna característica obstétrica? Han avanzado, ¿verdad?, el monitoreo cardíaco fetal durante el trabajo de parto. ¿Sí? ¿Alguien me puede contestar? Seguro que sí, ya deben quedar muy pocos temas ya en la parte obstétrica para avanzar, pero me gustaría que compartamos, porque estamos hablando de un tema perinatal, un tema que compite tanto al obstetra como también al que hace la atención, al neonatólogo que hace la atención en el niño, y al médico general que ve ambos aspectos, o sea, vale decir la parte obstétrica, porque ustedes muchas veces, especialmente en el trabajo en el primer y segundo nivel de atención, van a hacer atención de partos. Entonces, obviamente, tienen que saber interpretar los latidos cardíacos fetales en su monitoreo. ¿Qué categoría les han enseñado en las clases de obstetricia para el monitoreo fetal? ¿Alguien me puede comentar? A ver, ¿alguien me puede decir? Está Araceli Otondo. Araceli. Sí, doctor. No lo recuerdo muy bien, doctor. ¿Pero han llevado el monitoreo fetal en sus distintas categorías o no? ¿O no lo recuerda que hayan llevado? No, doctor. A ver, Valeria, ¿recuerda algo al respecto? Solamente los parámetros, doctor, que nos dieron de O sea, por cuando nos ejemplo, veíamos. cuando dice que es una categoría 3, digamos. ¿Les han dicho esto? No, doctor. Porque eso lo usamos permanentemente. Cuando ustedes vean, por ejemplo, reanimación neonatal o un control prenatal, lo primero que les van a preguntar en el hospital es saber qué categoría tiene. O sea, ustedes han hecho un monitoreo, le dicen ya está, doctor, ¿qué categoría? Y claro, ustedes tienen que saber de qué categoría están hablando, porque
Eso se supone que se sabe en el pregrado, no es una actividad del posgrado. Fíjense, la categoría 1 es aquella que tiene una frecuencia cardíaca normal. O sea, en el monitoreo fetal ustedes han encontrado que el niño tiene una frecuencia cardíaca fetal de 110 a 170 permanente. Obviamente hay variabilidad, o sea, hay momentos que estén en 150, luego baja a 120 y luego otra vez vuelve a subir a 140, luego baja, llega a 160, etcétera, ¿verdad? La variabilidad que es la habitual, ¿no es cierto? Que es lo que normalmente presenta el paciente. Y por supuesto, presencia, ausencia de desaceleraciones tardías. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, pasa la contractura uterina y normalmente la frecuencia cardíaca aumenta nuevamente a un nivel basal, pero no en el caso de un niño que esté en no muy buen estado, pasa un buen tiempito y empieza a desacelerarse sin contracción. Esa es una desaceleración tardía que es, por supuesto, preocupante en el niño, ¿no? Ya eso sale de la categoría 1. O sea, categoría 1 es que hay variabilidades normales, ¿no es cierto?, dentro del rango, pero es dentro del rango, o sea, de 110 a 160. ¿De acuerdo? Esa es una categoría 1 que es normal. Categoría 2 es cuando hay un trazado dudoso que no podemos decir que es categoría 1. Observamos su trazado si estamos haciendo impresión de trazado y vemos de que parecería que hay momentos en que desciende, por ejemplo, de 110, o sea, está en 190, aunque rápidamente recupera su frecuencia cardíaca basal normal. Entonces, no está dentro del rango, pero es dudoso porque vuelve nuevamente a su postura original. Entonces, diríamos, bueno, está categoría 2, ¿no es cierto? Y categoría 3, que es la preocupante, cuando no hay variabilidad. O sea, vale decir, ustedes toman una frecuencia cardíaca fetal basal de 120, hay la contracción y no hay ninguna variación. O sea, termina la contracción uterina, sigue en 120. Empieza la contracción siguiente y sigue 120. Por lo tanto, esa es una ausencia de variabilidad que no expresa normalidad. O sea, el corazón del bebé tiene que variar indudablemente con cada aceleración, porque obviamente es un episodio donde el niño recibe menos oxígeno y tiene que compensarlo con una taquicardia sostenida, ¿verdad? Pero cuando no hay esa variabilidad, entonces uno dirá, no, esto no está bien. O después de la contracción, ustedes notan, o sea, pasado la contracción uterina, se mantuvo en una frecuencia cardíaca basal en la contracción estable de 120, no varió, no se aceleró, y de repente termina la contracción, pasa un minuto y se empieza a desacelerar. Bueno, entonces no está bien, esto está mal, o sea, es un niño que está haciendo desaceleraciones tardías, lo que es muy preocupante. O en su defecto, llega el niño a una frecuencia cardíaca que está en 100, estaba en 130, luego con la contracción baja a 100 o hace desaceleraciones tardías de 80. Entonces ustedes dirán, no, este niño ya está en categoría 3, no está bien, está afectado profundamente el pequeño. Ya cuando el obstetra nos dice está en categoría 3, pues uno inmediatamente ya toma acciones o categoría 2 porque ya tiene una caracterización de una asfixia severa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo hablamos de una asfixia perinatal severa? Cuando tiene 3 de estas 5 apreciaciones que se están haciendo aquí. Por ejemplo, si tenemos un recién nacido, ya sabemos que al nacer le hacemos el test de Apgar después de la reanimación y vemos que se mantiene un Apgar a los 5 minutos menor o igual a 5, o sea, a los 5 minutos tiene un Apgar de 5, digamos, entonces ya es un dato que habla de una asfixia perinatal. Todavía no podemos decir que es severa porque necesita 3 parámetros para decir que es una asfixia. Ante esa circunstancia y por el antecedente de que fue reanimado, digamos, hacemos una gasometría arterial de cordón umbilical. La primera toma habitualmente se hace al momento de nacer, ¿verdad? Y observamos que la gasometría de esa primer toma al momento de nacer nos da menos de 7 de pH, de potencial hidrogeniónico en gasometría arterial. Por lo tanto, diremos que ese es un factor de riesgo enorme o sugerente de asfixia perinatal, aunque por sí solo no indica una asfixia, necesita algo más. Hasta ahora, por ejemplo, necesita un Apgar bajo a los 5 minutos. En esa misma gasometría medimos, por supuesto, el exceso de base, vale decir,
la cantidad de bicarbonato que tiene y su relación con los ácidos. Y notamos que está en menos 16. Recordemos que el valor normal es de menos 3 a más 3, ¿verdad? Algunos textos comentan de menos 5 a más 5 en el periodo neonatal. Pero si está en menos 16, obviamente tiene un exceso de Baje muy bajo, por lo tanto es un factor de asfixia grave también. Ahora, cuando notamos grados de encefalopatía moderada o severa según la escala de Sarnat y Sarnat, ya veremos enseguida la escala de Sarnat y Sarnat, diremos que también este niño tiene una asfixia grave. Cuando tiene datos de encefalopatía grado 2 o grado 3. Y desde luego, si encontramos un lactato muy alto, porque acuérdense que la asfixia va a generar metabolismo anaeróbico, lo que lleva a un acúmulo de lactato, si encontramos que está mayor a 12 milimoles por litro, entonces diremos que es obviamente un riesgo severo de asfixia. Generalmente este informe de lactato no los entregan en la gasometría arterial misma. Bien, una vez hecho esto, ya sabemos cuándo hablamos de encefalopatía severa. 3 de estos parámetros, de estos 5, ya nos indica que el niño está asfixiado grave. Asfixia moderada tiene que haber por lo menos 2 de estos 3 parámetros, moderada. Por ejemplo, un Apgar a los 5 minutos menor a 7. Ya dijimos que si era menor a 5, a los 5 minutos era una asfixia grave, ¿verdad? O 5 o menor a 5. Pero cuando es igual o menor a 7, hablamos de asfixia moderada. Cuando el pH del cordón umbilical, de arteria umbilical, en la primera hora de vida nos da un valor menor a 7.15, es una asfixia moderada, porque dijimos que si es menor a 7 es asfixia grave, ¿de acuerdo? Y grados de encefalopatía leve o moderada, es decir, Sarnat 1 o Sarnat 2, ya nos dan imágenes de que estamos ante un niño con asfixia moderada. Asfixia leve, ¿cuándo? Cuando tiene un Apgar a los 5 minutos de igual o menor a 7, ¿no es cierto? Ese es un dato, pero aquí hablamos de que tiene que haber 2 criterios. Cuando el pH más bajo es a la primera hora de vida mayor a 7.15, o sea, el pH que más bajito tiene es de 7.15, le han hecho inclusive a la hora de vida el pH, le hicieron al nacer, así que nació en el primer minuto de vida, y luego a la hora y sigue siendo mayor o igual a 7.15. Entonces diremos, no, este niño no tiene aparentemente una asfixia más que leve. ¿De acuerdo? Entonces es asfixia leve. Tiene que reunir los 2 criterios. Y se descarta la asfixia, ¿no es cierto?, si el pH durante la primera hora de vida es mayor a 7.15 o cuando tenga un Apgar mayor a 7. Entonces diremos, no, este niño no tiene asfixia. Sabemos que el pH está normal, pero además el Apgar es normal, de 7 o mayor, por lo tanto diremos que el niño no tiene un problema asfíctico. Esta es la categoría de Sarnat y Sarnat modificada que se utiliza actualmente para el manejo de nuestros pequeños pacientes. ¿Cómo es esta categorización? En realidad toma en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, habla sobre que existe una asfixia leve, moderada o severa, ¿verdad? Los 3 grados que hemos visto hasta ahora. Grado 1 leve, grado 2 moderada y severa grado 3. Toma en cuenta muchos parámetros. El nivel de conciencia, la actividad espontánea, la postura, el tono, los reflejos primitivos y desde luego el sistema autonómico para valorar si es que tiene algún grado de encefalopatía. Recordemos que encefalopatía es el daño neuronal secundario a la asfixia. Ahora, por ejemplo, será una encefalopatía leve si tiene un nivel de conciencia normal, o sea, el niño está llorando, está activo, ¿no es cierto? La actividad espontánea, vemos que el niño se mueve espontáneamente normalmente o un poquito disminuido, nada significativo. Cuando tiene una postura flexora, que hemos dicho muy normal, ¿verdad? O está con una ligera extensión nada más, diremos que es leve. El tono, vale decir, presenta una leve hipotonía o al contrario, una leve hipertonía, muy sutil, muy baja. Los reflejos primitivos, el moro, por ejemplo, se encuentra normal. ¿Alguien me puede decir cómo es el moro normal? ¿Alguien me dirá cómo es el moro, Eunice?
¿Cómo se ve el moro normal? Sí, doctor. Cuando se soltera abruptamente la cabecita del niño, entonces el niño flexiona los brazos en un primer momento y posterior lo extensiona y posterior lo flexiona hacia él. Ya. A ver, ¿quién más? Valeria quería decir algo. A ver, Valeria. Adelante. Sí, doctor, prácticamente es una respuesta involuntaria cuando le hacemos caer al ¿Pero bebé. qué hace? ¿Qué hace? Prácticamente lo que hace es primero expandir lo que son sus brazos y luego flexionarse como si se estaría abrazando. Ya. Primero, no se olviden, estira los brazos, ¿no ve? Extiende, abducción y extensión, y los estira. O sea, no solo los extiende, sino los estira y abre las manitos, abre las manos. Al mismo tiempo, los pies se estiran, los extiende y los abre, ¿verdad? Ese es un primer tiempo. Un segundo tiempo en el reflejo de Moro es que el niño inmediatamente, sus brazos estaban así, inmediatamente los cierra y cierra los puños y flexiona las piernas. Y el tercer tiempo se lanza a llorar, empieza a llorar. Ese es el reflejo de Moro. Entonces, si tenemos un reflejo de Moro, como estamos viendo en la imagen normal, pues diremos está muy bien, o sea, no tiene más que una asfixia leve, porque notamos algún tono ligeramente disminuido o un poquito hipertónico. Y el sistema autonómico, me refiero a las pupilas, por ejemplo, están muy bien, son reactivas, la frecuencia cardíaca está en 150 y la respiración es regular, 35 respiraciones por minuto sin signos de dificultad respiratoria. Entonces el paciente está con asfixia leve. Ese será nuestro criterio. Moderada, cuando el paciente ya se encuentra letárgico. O sea, vale decir, letárgico, y aquí les he puesto el concepto de lo que para Sarnat y Sarnat corresponde a una letargia, que es una respuesta al estímulo, pero tardía y completa. O sea, vale decir, usted le estimula bien, le mueve al niño, ¿no es cierto? Y el niño se queda quietito y al poco rato se mueve y se incomoda. Ha hecho una respuesta presente ante el estímulo, pero muy tardía. Entonces, a eso se refiere letargo. La actividad espontánea está disminuida. O sea, sí el niño se mueve, pero se mueve muy poco, muy lentamente. Muestra extensión completa de las extremidades y solo un poquito las inferiores están flexionadas. O sea, usted ve que sus bracitos están perfectamente extendidos con una ligera extensión, ligera flexión de extremidades inferiores. El tono está muy bajo, está hipotónico, ya hemos valorado cómo se valora el tono tanto pasivo como el tono activo, ¿verdad? Y ese tono, ¿no es cierto?, está o muy bajo, está muy hipotónico o muy hipertónico ya también, demasiado exaltado. Y también hablamos del reflejo primitivo, en este caso el reflejo de Moro, o está incompleto. O sea, hacemos el reflejo de Moro y solo abre los bracitos y pies y se queda abierto, no lo cierra, es un Moro incompleto. Y desde luego el sistema autonómico, vemos que las pupilas están muy intensamente contraídas, el niño está bradicárdico y desde luego la respiración no es regular, hace una respiración periódica, vale decir, hace pequeña pausa de respiración, ¿no es cierto?, que puede durar unos 5 segundos, luego empieza a acelerarse la frecuencia respiratoria, luego empieza a ceder nuevamente, empieza a bajar y luego se detiene. Otros 5 segundos y otra vez empieza a acelerarse, empieza a bajar y luego se detiene. Esa es una respiración periódica. Ahora bien, en la severa, en la asfixia severa, el niño está con estupor, o sea, vale decir, tiene una respuesta tardía e incompleta al estímulo. Lo he estimulado al niño y no ha hecho nada y al poco rato hace un quejidito. Una respuesta incompleta al estímulo que le estamos dando. O puede estar en coma, vale decir, no hay ninguna respuesta. Usted lo ha estimulado, espera 1 o 2 ratos y no dice nada, no se queja, no hace ninguna respuesta. La actividad espontánea no la tiene, o sea, el niño permanece estatuario. Tiene posturas de descerebración. ¿Alguien me puede decir
¿Cuáles son estas posturas de descerebración? ¿Cuál será una postura de descerebración? ¿Es la extensión tanto de las extremidades superiores como inferiores? ¿Extensión? Sí. Bueno, ese es un bajo tono, ¿no? Pero ¿cuál es descerebración? Alguien que ayude a Eunice, por favor, chicos. Seguro esto lo han visto en neuro. Prácticamente los brazos y piernas están extendidas y presenta lo que es como un arca, como si estaría un arco el cuello, que la cabeza está hacia atrás. Bueno, ese es desde nuca, ¿no? A ver, Pablo Manuel, ¿qué decía? Doctor, ¿no sería la extensión? Ya extensión, pero algo más, porque extensión es hipotono. Acuérdese, la descerebración es esto. ¿Están viendo mis manos? Está así. Está extendido el niño con los brazos doblados, así, y flexiona las manos flexionadas, o sea, cerrados los puños y doblado. En lugar de estar así, está así. Esa es la postura de descerebración. El niño está con extremidades extendidas, pero manos cerradas y rotadas. Esa es la postura de descerebración. Ustedes van a ver a los pequeños así, en esa postura, en Sarnat y Sarnat grado 3. O sea, signos de descerebración en el pequeño. El tono está flácido, ¿no es cierto? Está ahí totalmente flácido el pequeño, como me decía anteriormente, o puede estar así extendido, o puede estar al contrario, muy rígido, como es en la postura de descerebración. Están duros, no se los puede mover y están así dobladas sus manitos. Los reflejos mimetivos ausentes. Le hace el morprum, se tira sin ninguna respuesta. Las pupilas dilatadas, o sea, están midriáticas y no reactivas. Usted le hace el reflejo lumínico y no existe un reflejo fotomotor presente. Hay, además, en pupilas asimetría. Una puede estar muy midriática y la otra no tan midriática, ¿verdad? Presenta apnea y muchas veces requieren, por supuesto, ventilación asistida y presentan crisis convulsivas. Tal vez catalogar la convulsión en este periodo como una convulsión muy frecuentemente sutil. Pues estamos acostumbrados a escuchar que la convulsión es tónico, clónica, generalizada, con relajación de esfínteres, desvío conjugado de la mirada, etcétera, ¿no? Cianosis, ausencia de respiración, inconsciencia. Sin embargo, en el área neonatal, la convulsión se traduce como convulsión sutil. ¿A qué se refiere? Son equivalentes convulsivos. Por ejemplo, un niño con nistagmus horizontal persistente ya está con convulsión, con crisis convulsiva sutil. Un niño con chupeteo incontrolable, como si estuviera chupando y usted le agarra y sigue chupando, pues el niño está con una convulsión. O pedaleo constante, empieza a hacer así sus piecitos, como si estuviera pedaleando. Usted agarra la extremidad y nota que sigue haciendo ese pedaleo constante. Eso es una convulsión, es un equivalente convulsivo en neonatología. Ahora bien, las manifestaciones neurológicas, por supuesto, tienen que ver mucho con el daño neuronal, que es nuestra principal preocupación. Y fíjense que se ha visto que en grado 3 de esta clasificación que hemos hecho ahorita, ¿no es cierto?, severa, el 50% de los niños fallecen y el 99% de los niños que están así quedan con secuelas. O sea, usted ha visto un niño con signos de descerebración, flacidez total, pupilas fijas y midriáticas, una tendencia a apnea persistente que requiere ventilación mecánica. ¿Qué será este niño? ¿Está en coma? ¿Qué tiene? Tiene un Sarnat severo. ¿Eso qué significa? Que tiene una alta posibilidad de morir, 50% de morir y un 99% de quedar con secuelas si no se hace un abordaje terapéutico inmediato. Se tiene que ser muy rápido. Y desde luego algunos signos de mal pronóstico que son básicamente las manifestaciones extraneurológicas de afectación por la isquemia y por la hipoxia, cardiocirculatorias, ahí estará el bradicardia, hipotensión, o renales con la oliguria y signos de falla renal que presenta el paciente.
¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se puede explicar la fisiopatología de la asfixia perinatal? Básicamente lo que va a ocurrir es de que este niño, como hemos visto, deja de recibir oxígeno, o la cantidad de oxígeno que está recibiendo es evidentemente muy baja. Recordemos que cada una de nuestras células necesita para funcionar oxígeno, y que si no hay oxígeno, ¿qué va a hacer la célula? ¿Alguien me puede decir? Va a entrar en un estrés oxidativo y se va a producir lo que es una acidosis por el ácido láctico. O sea, va a necesitar entrar en metabolismo anaeróbico, porque claro, el que no produzca ATP, adenosín trifosfato, implica que la célula está muerta, ¿verdad? Entonces, para producir ATP, para producir energía y mantener la membrana celular adecuada para el funcionamiento de cada célula, necesita generar energía. ¿Y cómo puede generar ATP si no hay oxígeno? A través de un ciclo anaeróbico de combustión, ¿verdad? O sea, solo va a consumir glucosa para lograr, por supuesto, generar este ATP. Como está consumiendo solo glucosa, va a generar grandes cantidades de lactato, que hemos visto que con ciertos valores ya nos dan la imagen de una asfixia grave, ¿cierto? Como está funcionando con una energía que de hecho en el recién nacido es siempre baja, como es la glucosa, evidentemente se van a producir alteraciones en la membrana celular, lo cual va a generar una entrada muy neta de sodio al interior de la célula, y junto con el sodio obviamente va a salir el potasio y se ve entre el agua y el calcio. Al haber ese acúmulo de líquido en el interior de la célula, usted nos está hablando de un edema intracelular, se va a generar la muerte celular. Se va a producir una destrucción de esas células, lo cual va a generar, por supuesto, mayor entrada de calcio y mayor destrucción con formación de radicales libres, y lo cual va a dar lugar, por supuesto, a una programación de muerte, lo que es la apoptosis. ¿Cómo se explica esta muerte celular programada? ¿Cómo la pueden explicar? ¿Cómo se explica la apoptosis? Porque no todas las células mueren al mismo tiempo, ¿verdad? Van muriendo algunas y otras esperan su turno para morir. O sea, se explica en ese sentido de que como hay tanta deficiencia de energía, el organismo trata de preservar órganos fundamentales y por lo tanto empieza a dañar neuronas que no le son tan fundamentales para lograr sobrevivir. Entonces empieza a programar una destrucción. Dice, ya, no, aquí no hay oxígeno, por lo tanto, este conjunto de células quiero que estén vivas para seguir vivo del organismo, pero que se vayan eliminando todas estas neuronas periventriculares o corticales. Entonces empiezan a morir, ¿verdad? Entonces en ese proceso destructivo entra el niño generalmente a partir de las 6 horas de asfixia. Es un promedio en tiempo. Hay algunos niños, especialmente muy maduros, que pueden tardar hasta 12 horas en lograr esta muerte, en empezar en esta programación de muerte. Entonces van programándose dice, bueno, hasta aquí podemos mantener la energía, dice el organismo, con todas las células, pero a partir de esta hora, 6 horas o 7 horas, ya no. Entonces van a empezar ustedes a morir. Va cortando circulaciones periféricas y va dando mayor circulación central. De tal manera que a partir de las 6 horas, 8, 10, 12, ya la mayor parte del cerebro de nuestro pequeñito ha muerto. Y claro, si vive, si logra sobrevivir, queda con secuelas invalidantes irreversibles. Esto es lo que les hablaba, esa fase latente que está vigente en las primeras 6 horas, con una adecuada reperfusión cerebral, adecuada, no digo una reperfusión directa, pero una adecuada reperfusión cerebral, vamos a lograr disminuir, ¿no es cierto?, el edema, poco a poco se vaya reabsorbiendo y nuevamente el organismo va a lograr ese metabolismo oxidativo que evita que la célula muere. Pero, ¿qué pasa si no ha logrado sobrepasar estas 6 horas? No ha venido la ayuda ideal. Obviamente va a haber ya una disfunción mitocondrial, elemento esencial en la célula, y por lo tanto va a darse esto que les he comentado, que es la muerte celular programada. No solo a nivel del sistema nervioso central se produce esta serie de eventos tan nefasta, sino que puede ocurrir los cambios a nivel multiorgánico
y entre ellas tal vez el sistema pulmonar es el más afectado. Afectación que ya se va notando desde la vida intrauterina. ¿Cómo se notará la afectación pulmonar? Usted mira, doctor, pulmonar, porque no funciona el pulmón. Pero ¿cómo se notará la afectación pulmonar en la vida intrauterina? De la asfixia. O sea, el niño empieza a asfixiarse. Es un bebé que ha sufrido un accidente a la madre, ha hecho un desprendimiento placentario con una hemorragia profusa a nivel vaginal y el niño va a empezar, obviamente, a tener repercusión pulmonar. ¿Cómo se manifestará, les decía, esa afectación pulmonar? Por la frecuencia A cardíaca, ver, doctor. Pablo Manuel, ¿cómo sería? Por la frecuencia cardíaca, ya, pero eso sería manifestación cardiocirculatoria. Pulmonar, ¿cuál será? ¿Sería por el distrés respiratorio o los periodos de apnea que podría presentar? Ya, o sea, pero en el feto, distrés respiratorio es un poco difícil. ¿Cuál sería? La taquipnea. O sea, el niño en el vientre materno, alguna vez les he comentado en reanimación, de que respira, ¿verdad? Hace movimientos respiratorios. Pero cuando se empieza a asfixiar y usted hace un monitoreo fetal, lo que llamamos el perfil biofísico, ¿qué nota en esos movimientos respiratorios? Que se hacen muy fuertes y muy constantes. O sea, el feto hace movimientos respiratorios ocasionales, pero en un niño asfixiado empieza a respirar más rápido en el útero. Es como, usted lo nota así al bebé que va respirando así rápidamente en el útero. En ecografía se va dando cuenta que va respirando de esa manera. Ese es el primer signo a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Luego de esa respiración rápida, entra en un episodio de apnea. O sea, deja de respirar, súbitamente para. Usted le está haciendo el monitoreo, por Dios que venga el obstetra de una vez a operar, dice usted. Mientras tanto va viendo qué pasa con el niño, va respirando, respirando, respirando y ¡ching! Se detiene. Deja de respirar, oh, fatalidad, dejó de respirar. A eso se llama apnea primaria. Si seguimos sin poder hacer nada porque el obstetra salió y no llega nunca, ¿qué va a ocurrir? El niño nuevamente recupera el automatismo respiratorio, pero con irregularidad, con lo que llamamos boqueo. O sea, inicialmente estaba hace un boqueo, a eso se refiere el boqueo. O sea, hace pausas respiratorias, hace una respiración profunda y otra vez entra en una pausita, es como si estuviera boqueando, como si estuviera muriendo. Y si no se hace nada, el niño ya nuevamente deja de respirar. Estoy hablando en el vientre materno, o sea, para de respirar. Ha hecho una apnea secundaria. Si ustedes no hacen nada al respecto, en la apnea secundaria obviamente se va a morir, porque claro, ya no hay ninguna respiración, nació y siguió en apnea y luego se murió. Por lo tanto, esa es la característica que va a tener durante su ciclo respiratorio. Generalmente esto se acompaña de taquicardia, luego bradicardia y luego paro respiratorio. Y la presión arterial en este episodio hasta la respiración periódica se mantiene alta, la presión arterial, y luego ya en la apnea secundaria desciende profundamente, que es una característica propia de estos niños. Ahora bien, ¿qué cambios pulmonares respiratorios se van a dar en la asfixia? Primero, generalmente lo que se va a producir es una hiperoxia, ¿verdad? ¿Cómo, me dirá usted? Al comienzo el niño dejó de respirar, pero cuando nació ustedes vieron que estaba en una apnea secundaria y le empezaron a dar oxígeno, ¿verdad? Le empezaron a dar ventilación a presión positiva con oxígeno hasta el 100%. Entonces empezó a hacer un estado hiperóxico. Ustedes fijaron que tenía una saturación del 100% ya nuestro paciente, y obviamente esa saturación tan alta, ese cambio respiratorio de un aumento en el intercambio gaseoso del niño beneficiado por la acción de ustedes, ¿qué va a lograr? Reperfundir el cerebro. O sea, nuevamente va a llegarle mucha sangre y mucho oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno, ¿qué va a provocar cuando es muy brusco? Un estrés oxidativo. Esta célula que se vio probada de muy poquito oxígeno, ahora tiene mucha cantidad de oxígeno.
y esa cantidad excesiva de oxígeno va a dar lugar a una permeabilización nuevamente de la célula, el ingreso nuevamente de sodio y agua al interior de la célula, la acumulación de radicales libres por el ingreso del calcio y por lo tanto va a haber una muerte nuevamente, una lesión neuronal típica del fenómeno de reperfusión. Usted verá, doctor, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque usted acaba de decir que era necesario que yo le oxigene al niño, estaba en apnea primaria o apnea secundaria y tenía que darle oxígeno. Pero ¿qué tiene que hacer? Hacerlo con medida, con regularidad, guiándose por la saturometría y la presión arterial del dióxido de carbono y del oxígeno. Ellos son los que le van a dar la pausa de cuánto oxígeno dar y con qué intensidad tratar al paciente. Por ejemplo, si tengo un niño que ahora tiene 2 minutos de vida, y yo sé que debería mantener más o menos una saturación de un 75-80%, y el niño está ya en 100%, quiere decir que le he dado demasiada cantidad de oxígeno y que por lo tanto debo tomar medidas para evitar ese fenómeno de reperfusión hiperoxia que va a generar un mayor daño oxidativo celular. Por lo tanto, habrá que bajar la fracción inspirada de oxígeno, inclusive hasta el 21%, para evitar ese estado hiperóxico. Yo les decía también mantener una presión arterial de oxígeno en la gasometría dentro de rangos ideales, por ejemplo, de 50 a 100. No es raro ver que alguna vez algún colega me decía, José Luis, ya está, le hemos sacado al niño, fíjate la gasometría, 130 de milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Cómo es esto? Ya el pobre va a estar dañado, bajen el oxígeno, ¿qué es esa cantidad? O sea, ¿por qué dar tanto oxígeno? Hablábamos esta mañana mismo en la práctica de que el oxígeno es necesario, por supuesto, en un estado asfíxico fundamental, pero el exceso de oxígeno puede ser tan o más dañino que la hipoxia que se está generando en nuestro paciente. Es un tema, por supuesto, muy largo para seguir hablándolo, lo vamos a hacer en nuestra siguiente clase, todavía nos queda la mitad de esta charla y de este conversatorio, por lo tanto esperemos que podamos continuar para el día viernes. ¿Alguna duda que tenga? Doctor, entonces, la cantidad de oxígeno que le administremos al niño, ¿de qué va a depender? Depende de la saturometría y también de la cantidad de oxígeno que tiene en la arteria umbilical. O sea, vale decir, si usted está, ¿no es cierto que para la reanimación hemos dicho que debemos guiarnos por parámetros clínicos, respiración, frecuencia cardíaca, pero parámetros también paraclínicos, como es, por ejemplo, la oximetría de pulso preductal? ¿Se acuerda? Y ahí en la hojita de reanimación había un rango de saturación adecuado al minuto de vida que tenía el paciente. Pues debo mantenerlo dentro de esos rangos. Y si tengo la posibilidad durante la reanimación de hacer una gasometría, por supuesto me guiaré también del oxígeno. Yo estoy viendo que mi paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 30, muy baja, tengo que darle más oxígeno. Pero si veo que ya se me está llegando a 110, muy alta, tengo que bajar el oxígeno. Daré ventilación a presión positiva, pero probablemente le daré al 30% y no al 100% como estaba. Depende de esos parámetros. Está bien, doctor, gracias. Entonces, por ejemplo, si nos pasaríamos de la cantidad de oxígeno, por decir, estamos en... Tiene que reducirla. Tiene que reducirla. Tiene que bajar, porque si no va a llegar a la hiperoxia que va a generar daño neuronal irreversible. Si usted no se ha dado cuenta que alguna vez le va a tocar, Valeria, va a ir al turno, va a entrar a su turno, va a ver a su pacientito que lo dejó anoche porque no estaba usted de turno y va a ver que está con una saturación del 100%, lo cual es un veneno. Nunca puede estar al 100% en neonato, tiene que estar entre el 88 al 92% y usted lo ve al 100%. Y se fija a la gasometría, hay una presión arterial de oxígeno de 110 y una presión arterial de dióxido de carbono en 20. Uy, Dios mío, ya está dañado. ¿Desde qué hora está así a la licenciada? Hace 3 horas, doctorita, estamos contentos, mire qué bien se está oxigenando. Ahí usted directamente ya le da un ataque, porque con esa oxígeno ya está dañado este niño, ya está mal. Ya urgente, bajen el oxígeno, por favor, reduzca, licenciada. No puede estar así, este niño no puede tener
ese fenómeno de reperfusión tan rápido que lo va a llevar a la muerte. Bien, ¿alguna otra duda que tenga? Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Les agradezco mucho su atención y nos vemos entonces el día viernes con la segunda parte de este tema. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.